este es mi mapa mental y como es muy extenso decidí hacer un corto video para explicar. Bueno, primero que todo, la respiración, hay dos organismos, que son los multicelulares y los pluricelulares. Bueno, los organismos multicelulares están constituidos por varias células, todas del mismo tipo o con algunas diferencias entre ellas, pero no presentan tejidos verdaderos. Y en organismos pluricelulares, que son aquellas que presentan tejidos verdaderos, el intercambio gaseoso con el exterior ocurre a través de los tejidos y los órganos especializados para este tipo. Un ejemplo de organismos multicelulares son los hongos. Cuando se hace referencia a los hongos multicelulares, se habla de los macrohongos, es decir, de los basidiomycetes, como las setas o los champiñones. La respiración en los hongos, como ya sabemos, los hongos son organismos multicelulares y se pueden dividir en basidiomycetes y ascomycetes. Bueno, los basidiomycetes se dan en setas o champiñones, por ejemplo, y están compuestos por hifas, que son hileras de células que están intercomunicadas por medio de septos y realizan la respiración aerobia. Tanto ascomycetes como basidiomycetes son aerobios obligados, es decir, que la obtención de energía a partir de los nutrientes en la respiración se hace en presencia de oxígeno y su crecimiento depende de ello. Ahora vamos a hablar de los organismos pluricelulares. La respiración de ellos se da a través de órganos y tejidos especializados. Vamos a ver el de las plantas. Primero que todo, poseen verdaderos tejidos y usan O2 atmosférico y carbohidratos para producir ATP. Aparte de eso, tienen estructuras especializadas que son los estomas. Los estomas son poros epidérmicos ubicados en el envés de la hoja. Y aparte poseen dos células oclusivas que le ayudan en el proceso de la fotosíntesis, que es el proceso donde se produce glucosa y O2 a partir de CO2 atmosférico, agua y energía solar. Ahora vamos a hablar de la respiración en organismos pluricelulares, pero esta vez en los animales. Poseen 5 tipos de respiraciones. 1. Respiración directa. 2. Respiración cutánea. 3. Respiración traqueal. 4. Respiración branquial. 5. Respiración pulmonar. Vamos a hablar de la respiración directa. Primero que todo, no posee tejidos ni órganos especializados y el oxígeno entra por difusión. Encontramos cnidarios, poríferos y nemátodos. Los poríferos son organismos filtradores marinos en su mayoría y sésiles, es decir, que están permanentemente adheridos al sustrato en el que crecen. El filtrado es el mecanismo por el cual estos organismos realizan el intercambio de gases y nutrientes orgánicos. Los coanócitos son células flageladas que generan corrientes de agua. El agua rica en O2 entra desde el exterior, donde ocurre el filtrado y sale rica en CO2 por una abertura denominada ósculo. Ahora vamos a hablar sobre la respiración directa en los cnidarios. Los cnidarios, como la sidra, las medusas y los corales, no poseen órganos especializados para el intercambio gaseoso, por lo que presentan respiración directa, aunque su forma y funcionamiento son distintos a los de los poríferos. Se asemejan a estos por poseer 2 capas de células y una matriz extracelular que las separa y a través de la cual se difunden los gases. Vamos a hablar ahora de los nemátodos. Los nemátodos son gusanos redondos, generalmente parásitos, que tienen tejidos verdaderos, pero que carecen de tejidos especializados para el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso lo realizan a través de la cutícula, que es una capa que protege el cuerpo y a través del intestino, el cual está formado por una sola capa de células. A los nemátodos y los platelmitos se les denomina microaerófilos. Ahora vamos a hablar de la respiración cutánea, la cual se da en anfibios y anélidos. Los anfibios poseen glándulas cutáneas.
estructuras que liberan un moco que permite mantener la humedad para facilitar el intercambio gaseoso. Y los anélidos. Los anélidos terrestres, como las lombrices de tierra, también poseen respiración cutánea. Su piel cuenta con unas células glandulares que secretan mucus, el cual mantiene la piel húmeda y facilita el intercambio gaseoso. Ahora vamos a hablar de la respiración branquial. La respiración branquial es el intercambio gaseoso que se lleva a cabo por medio de estructuras especializadas denominadas branquias. Las branquias son órganos formados por pliegues o evaginaciones de la piel. Recordemos que una evaginación es un saliente o protuberancia de un órgano o tejido que aumenta el área superficial del mismo. Existen dos tipos de branquias. Las branquias externas se encuentran por fuera del cuerpo del organismo. Están formadas por penachos bien plegados de piel que se mueven ligeramente para que circule el agua rica en O2. Las branquias internas se encuentran en el interior del cuerpo del organismo en una cavidad del cuerpo denominada cavidad branquial. Este tipo de branquias, más o menos complejas, se encuentran en la mayoría de los peces adultos y cuentan con una cubierta protectora denominada opérculo. Recordemos que estamos hablando de organismos pluricelulares y de la respiración de los animales. Hemos visto ya tres tipos de respiraciones: la respiración directa, la respiración cutánea y la respiración branquial. Ahora vamos a hablar de una de las más importantes, la respiración traqueal. La respiración traqueal es el intercambio gaseoso que realizan algunos artrópodos, como los insectos, por medio de un sistema interno de tubos interconectados denominados tráqueas. Las tráqueas se forman por invaginaciones o plegamientos. Recordemos que una invaginación es lo contrario a una evaginación. O sea que la invaginación no es una protuberancia, es algo que se extiende hacia adentro del sistema tegumentario de los insectos y se abren al exterior por medio de un poro denominado espiráculo. El tegumento es la piel de los insectos y está cubierta por una capa rígida llamada cutícula, constituida principalmente por quitina, la proteína que le proporciona rigidez a su exoesqueleto. Las tráqueas están revestidas internamente por esta proteína y poseen en algunos casos anillos en espiral reforzados con quitina denominados ténidos. Una característica común del sistema respiratorio de todos los insectos es la presencia de unas ampliaciones del sistema traqueal, denominadas sacos aéreos. Ahora vamos a hablar de la respiración pulmonar. La respiración pulmonar es el intercambio gaseoso que se realiza por medio de estructuras especializadas denominadas pulmones. La respiración pulmonar se puede realizar en 5 tipos de animales: los anfibios, los reptiles, las aves, los mamíferos y los mamíferos marinos. Vamos a hablar de la respiración pulmonar en los anfibios. Los anfibios incluyen a las salamandras, los anuros, sapos y ranas y las cecilias. La respiración pulmonar en los reptiles. Los pulmones de los reptiles tienen mayor superficie para el intercambio de gases que los pulmones de los anfibios. Esto se debe a que muchos reptiles no pueden realizar el intercambio gaseoso a través de la piel. La respiración pulmonar en las aves. Las aves poseen numerosas modificaciones en su plan corporal para facilitar el vuelo. Los sacos aéreos son bolsas que almacenan aire sin que se lleve a cabo el intercambio de gases con la sangre. Se ubican entre el esqueleto y aligeran el peso del ave para que sea más sencillo volar. A continuación se explica el ciclo respiratorio de las aves. Primera inspiración. El aire pasa por los pulmones y entra en los sacos aéreos posteriores.
Primera, expiración. El aire pasa a los pulmones donde se realiza el intercambio gaseoso. Segunda, inspiración. El aire proveniente de los pulmones llena ahora los sacos aéreos anteriores. Segunda, expiración. El aire de los sacos anteriores pasa a los bronquios y de allí al exterior. La respiración pulmonar en los mamíferos. Los mamíferos son un grupo heterógeno de animales. La única característica que comparten todos los mamíferos, además de presentar glándulas mamarias y pelo, es la de tener respiración de tipo pulmonar exclusivamente. La respiración pulmonar en mamíferos marinos. Los mamíferos marinos, aunque parece que respiraran bajo el agua, a primera vista, en realidad necesitan salir a la superficie a tomar aire para poder respirar. Vamos a hablar del sistema respiratorio en los seres humanos. Posee vías respiratorias y organismos especializados como los pulmones, la laringe, la faringe y la nariz. Los pulmones, los cuales se ramifican en los bronquios, que son dos conductos que penetran en los pulmones, que a su vez se ramifican en bronquios, que son las ramificaciones de los bronquios, en donde se ubican los alveolos, que son sacos cuya función es realizar el intercambio de los gases respiratorios, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. Toda esta es la vía que siguen los pulmones. Ahora vamos a hablar de la laringe. La laringe es donde se encuentra el órgano de la fonación, es decir, el órgano con el que nosotros hablamos. La faringe, que conecta la nariz con la boca. Esa es una de sus funciones. Con la laringe y el esófago, cuya función es el transporte de los gases respiratorios, que como ya hemos visto es el oxígeno y el dióxido de carbono. Ahora vamos a hablar de la nariz. La nariz, cuya función es permitir la entrada y salida del aire, que contiene los orificios nasales, que son la entrada de las fosas nasales. Ese es todo el ciclo y aparatos que utiliza el ser humano para que puedan realizar la función respiratoria. Y como ya sabemos, son organismos pluricelulares. Listo, teacher, muchas gracias. Esta fue mi mapa mental, el que realicé sobre todo el tema de la respiración celular, tanto en organismos pluricelulares, organismos multicelulares y en los seres humanos. Muchas gracias.